¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Café Bursátil. Vamos a platicar de economía y cuáles son los factores que influyen sobre el mercado bursátil, el mercado de capitales. Y como introducción, nada más les voy a comentar que el mercado pues mostró un comportamiento positivo desde que inició el año. Y en las últimas semanas como que ha tomado ahí una pausa o se ha frenado. En lo que va del año, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores presenta un rendimiento de 1.19% y la Bolsa Viva, el índice FTSE de Viva, reporta un rendimiento de 0.93%. Sin embargo, la semana pasada, hay algunos movimientos en el mismo mercado financiero provocó algunas sesiones de baja y por tanto el índice de precios y cotizaciones cerró la semana pasada con un descenso de 0.68% y Viva con un descenso de 0.60%. Vamos a ver qué es lo que está pasando en temas económicos u otros factores que pudieran estar afectando el desempeño de la bolsa. Y para ello esta tarde invité a que charlara con ustedes Ricardo Aguilar Abe. Él es el economista jefe para Banco Invex. Él es economista con maestría en finanzas por parte del ITAM y también es miembro de la Sociedad Honoraria Internacional de Escuelas de Negocios Beta Gamma Sigma. Y con esto pues le quiero dar la bienvenida a Ricardo, espero ya se esté conectando con nosotros. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iracema. Qué gusto estar contigo esta noche y con tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, comentaba yo que la semana pasada el mercado accionario había hecho ahí alguna pausa, como que ya no se había visto tan optimista o quizás los reportes financieros corporativos habían provocado esa pausa, pero fundamentalmente creo que hubo algunas razones en cuanto a aspectos económicos que están considerando los mercados que provocó que frenaran ese comportamiento positivo con el que iniciaron el año. Me gustaría preguntarte cuál es el escenario que tú ves para el mercado de capitales en lo que resta del año. Bueno, como tú bien mencionas, y creo que todos conocimos el caso después del inicio de la pandemia, vimos cómo la bolsa empezó a recuperarse de forma muy importante debido a los paquetes de estímulo fiscal que se inyectaron principalmente en las economías avanzadas y concretamente en los Estados Unidos. Definitivamente la bolsa cerró en un nivel sorpresivamente alto considerando la parálisis económica que generó la pandemia. Ahora bien, durante el comienzo de este año hemos visto cómo, a pesar de que ya viene incluso un tercer paquete de estímulos fiscales, pues como bien mencionas, las bolsas han tomado un respiro. La gente se podría preguntar, ¿cómo puede ser posible si ya salimos de lo peor del COVID? Si ya las vacunas están aquí y, por ejemplo, en Estados Unidos van 75 millones de dosis administradas. Ya la gente puede regresar a las calles, ya podemos volver en algunas regiones a ver un mayor ritmo de actividad, principalmente en los sectores más golpeados, porque las bolsas se tomaron un respiro. Y es aquí donde vemos que hay un factor que no se había contemplado el año pasado, que ya está generando cada vez más ruido, y es la inflación. Tanto gasto, tanta inyección por parte incluso de los bancos centrales con sus programas de recompra de activos, han incrementado de manera muy importante las expectativas de inflación del mercado. ¿Y eso qué es lo que genera sobre las tasas de interés, de deuda? Pues que aumenten. Entonces, evidentemente, esto causa un desbalance entre los portafolios que se compongan, para hacerlo sencillo, entre acciones y bonos. Entonces, en la medida que van a obtener mayor rendimiento a futuro, puede haber un desplazamiento del mercado bursátil hacia el mercado de deuda ante la expectativa de que se pueda obtener un mayor rendimiento. Entonces, por eso hemos visto esta pausa, bien dicha, en los mercados bursátiles, porque ante tanto gasto y esta recuperación que se viene encima, pues se empieza a aumentar la expectativa de inflación y eso haría que las tasas vayan al alza y eso representaría un riesgo para la bolsa. Ok. Eh, pero, a ver, explícanos un poquito más. O sea, todo este exceso de liquidez viene de la Reserva Federal de Estados Unidos y por lo tanto se va a distribuir entre los ciudadanos americanos. Eh, y bueno, sí, afortunadamente o por el mismo paso del tiempo, ya los mercados están muy integrados
no son ajenos, ¿no?, a lo que pasa en otros países, hay muchos factores, pero ¿por qué las tasas de interés en México también están teniendo ese cambio, ¿no? O sea, estaban manteniendo un comportamiento, se habían mantenido muy cercanos al 5% las tasas de interés del bono M10, empieza a subir la tasa homóloga del T-Bond 10 años en Estados Unidos, y entonces empezamos a ver que la tasa del bono 10 también se empieza a mover, y bueno, ahí se genera todo no, pues no desorden, recomposición, ¿no? Exacto. Recomposición de inversiones o de carteras de los inversionistas. ¿Cómo es que funciona el mercado? Y bueno, y si vemos que hay una influencia directa entre el bono estadounidense con el mexicano, ¿por qué reacciona la bolsa? Claro, digo, es muy importante precisamente aclarar el punto que menciona sobre esta correlación que vemos entre las tasas de interés norteamericanas y las de México. Definitivamente México, al ser una economía abierta, es susceptible a los flujos de los inversionistas extranjeros. En el caso de las tasas de interés, aunque en México no tengamos presiones inflacionarias tan fuertes, o sea, sí tenemos presiones inflacionarias, pero no tan fuertes como en Estados Unidos, por ejemplo, pues no deberían hacer que las tasas aumentaran de manera tan importante, como bien mencionas, ya la tasa del bono de 10 años alrededor de 6%. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que efectivamente son estos flujos los que entran y salen del mercado de dinero, los que alteran los niveles de tasas. Incluso lo podemos ver en variables como el tipo de cambio, que hoy cerró en 21.13, ¿no? Después de que lo vimos en 19.50 hace un par de semanas. Entonces, definitivamente esta salida de capitales en México, que los inversionistas se deshagan de posiciones para regresar a renta fija en Estados Unidos, que va a pagar más, o para diversificar riesgos, entre otras razones que pueden tener los inversionistas para hacer portafolios, pues sí le han pegado mucho a las tasas. Ahora, vimos como, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda no colocó una tasa de bono de largo plazo porque había considerado que había salido muy alta. Sí. Vuelvo a lo mismo, no está justificado tampoco que veas un aumento tan importante en las tasas en México si no tienes las presiones inflacionarias que pudieras tener afuera, pero eso no nos salva de que efectivamente nuestras tasas también vayan para arriba, sobre todo si empieza a haber una recomposición de flujos y empieza a regresar dinero a Estados Unidos. Y bueno, y parece contradictorio que mientras la banca central ha mantenido en Estados Unidos las tasas, la tasa de referencia en niveles de 0% y México mantenga una tendencia a la baja también en su tasa de referencia, pues parece contradictorio que mientras la banca central lucha por minimizar el costo financiero y de esta manera ayudar a las empresas, que por otro lado el mercado secundario pues esté elevando sus tasas, ¿no? ¿Tiene algún efecto negativo sobre el crecimiento, el que estén subiendo las tasas? Pues definitivamente lo tendrían en el caso, por ejemplo, de sectores muy específicos. Si las tasas de interés de mediano y largo plazo empiezan a aumentar, eso le puede pegar al sector residencial, porque, por ejemplo, las tasas hipotecarias están más vinculadas hacia términos y horizontes de largo plazo, contrario a una tasa de un préstamo a 3 meses que probablemente se ancle más con la tasa de corto plazo o la tasa de referencia. Entonces, sí estamos viendo una inclinación de la curva de rendimientos. Estamos viendo cómo las tasas de interés, como bien mencionas, se mantienen sobre mínimos históricos en el caso de Estados Unidos y con una baja adicional probablemente más de Banco de México, pero bueno, comparado con la tasa del bono de 10 años, sí tenemos una inclinación de la curva. Eso, te digo, le pega a sectores, por ejemplo, como el residencial, porque son tasas de más mediano y largo plazo, así como otras decisiones de inversión donde el horizonte sea mayor a un año. Por ejemplo, para variables como el consumo, pues probablemente estén más ancladas con las tasas de corto plazo por el gasto corriente. Pero en general lo que sí podemos ver es que un incremento en las tasas de largo plazo sostenido como el que estamos observando puede representar un riesgo en el sentido de que el Banco Central probablemente en algún momento o antes de lo previsto tenga que subir las tasas de corto plazo. Y eso sí podría generar un reacomodo, no nada más en variables como te digo, la inversión, residencial o no residencial, sino también en variables ya más de corto plazo como el consumo.
Ok. Bueno, y entonces viendo que sí hay un efecto directo en la economía, porque en el momento en que me hablas de consumo, pues también después de un periodo recesivo esperábamos que se reactivara el consumo. Y si las tasas, y si este movimiento derivado de posiciones en el mercado estadounidense puede afectar en México el consumo, pues ya estamos hablando de economía. Entonces, los estimados que dio a conocer ayer el Banco Central, y también me gustaría conocer cuál es tu estimado de crecimiento para México, ¿los estarían modificando a partir de este incremento en tasas de interés? ¿O qué es ahora, cuál es tu visión para el comportamiento del crecimiento económico en México este año y el siguiente? Pues definitivamente vamos a tener un rebote. O sea, después de haber Ujú, caído alrededor de 8.3% a tasa anual en 2020, es evidente que vamos a rebotar. Entonces, ujú, independientemente del nivel de tasas que veamos, porque aparte están acotadas, o sea, ujú, si va a bajar 25 puntos base, si va a subir, que no lo vemos para nada, pero si la inflación llegara a desbordarse, probablemente haya un aumento en 5 puntos base que descartamos completamente por ahora, pero bueno, estamos considerando todos los escenarios. Sí es muy ujú, importante ver aquí que sí va a haber un crecimiento positivo, o sea, definitivamente, y más ahorita con un proceso de vacunación en marcha, sí ujú. va a haber una recuperación, entonces sí vamos a ver un rebote. Ahora, ¿qué tan fuerte va a ser este rebote? En el caso de México, pues Banco de México estima que puede ser arriba del 4%, Sí. pero el consenso del mercado también lo estima y hay algunos analistas que piensan que podría ser 3. En Invex tenemos un estimado de crecimiento de 3.5%, que Ujú, estaría principalmente sustentado en una recuperación del sector externo, porque somos una economía exportadora ujú, ujú. y las exportaciones, de hecho, y la actividad comercial con el sector externo es lo que impulsó mucho nuestro PIB en la etapa de la recuperación después de los meses más duros de la pandemia. Ujú. Entonces, sí vemos que vamos a crecer, eso sí podemos tenerlo muy, muy seguro, pero bueno, de aquí que regresemos a los niveles que teníamos antes de la pandemia o Eh, incluso tasas de crecimiento fuertes, pues sí, sí ujú. va a tomar bastante tiempo. Sí, esto que acabas de mencionar me parece muy importante. Curiosamente, en la mañana revisaba yo una gráfica de PIB de largo plazo y efectivamente en 1995 tenemos una contracción importante del PIB y el siguiente año un crecimiento muy importante. Y lo mismo sucede en la crisis financiera de 2009 y ahora en 2020 donde tenemos otra crisis. Pero me parece muy relevante lo que estás diciendo en cuanto a que sí vamos a tener un crecimiento, pero vamos a regresar a niveles de producción, niveles de prepandemia, o cuánto tiempo nos vamos a tardar para poder regresar a esos niveles. Y la otra aclaración que me gustaría que hicieras tú. Desde 2019 ya se veía una desaceleración firme, ¿no? Dado que mes con mes la actividad industrial presentaba ya signos de debilitamiento cada vez más acelerados. Eh, ¿Cuándo vamos a regresar a niveles prepandemia? Y después, ¿cuándo vamos a regresar ya a crecimientos reales positivos? Pues bueno, como bien mencionas, más que una desaceleración antes de 2019, teníamos una caída de la actividad. O sea, ya incluso medido en términos del PIB, hubo una ligera contracción en el año 2019. Uh Ahora, -huh, hacia adelante, ¿qué sería lo más importante analizar? Pues si estos sectores que venían mal incluso antes de la pandemia van a poder repuntar en su uh -huh, momento para uh poder -huh, generar un crecimiento sólido. En ese uh -huh, sentido, no vemos condiciones internas uh -huh, firmes que uh -huh, permitan eso. De nuevo, creemos que el crecimiento de este año se va a dar principalmente por el tema del sector externo, por el uh -huh, impulso que brinda el sector externo a la economía, ya que pues las variables que vemos ahorita sobre actividad interna, consumo, empleo, gasto personal, uh -huh. inversión público-privada, pues se encuentran bastante deprimidas y no encontramos ahorita elementos que nos permitan anticipar un cambio de tendencia, sobre todo en el comportamiento de estas variables. Aún cuando ya tenemos en proceso la vacunación y esperemos ese crecimiento positivo, aún ves débil estos factores que mencionaste. Pues por el número de personas vacunadas, por Uh ejemplo, -huh, que van hasta el día de hoy, que son aproximadamente 2.5 millones de personas en México, uh y -huh, sobre todo si lo comparamos con nuestro principal socio comercial que ha inyectado 75 millones de uh dosis, -huh,
Se entiende que son condiciones muy diferentes. Se entiende que Estados Unidos tiene prácticamente recursos para poder vacunar a la mayoría de su población este año. México probablemente no cuente con esos recursos, pero si bien no es una crítica de que si se está vacunando lo suficiente o no en México, porque no conocemos de fondo por qué no se han comprado suficientes vacunas, lo que sí es un hecho es que tenemos que meterlo en los estimados de crecimiento. Sobre todo los sectores que hayan sido más golpeados por la pandemia probablemente tarden mucho en recuperarse: el turismo, el esparcimiento, el hospedaje, en la preparación de alimentos y bebidas. O sea, sí hemos visto ya más movimiento en las calles, pero pues hasta dónde puede ayudar a la economía en ese sentido, ¿no? Okay. Estos sectores que mencionaste como más afectados, si hay títulos accionarios de ellos, estas caídas que se observan en sus cifras, se pueden ver reflejadas en el mercado accionario. ¿Es así? Pues sí estamos, bueno, en Estados Unidos sí lo estamos viendo de manera muy clara. En Estados Unidos ya estamos viendo claramente cómo, por ejemplo, hay una rotación de acciones. En lo que era principalmente tecnología, ahorita ya lo estamos viendo hacia sectores industriales, financieros, de construcción, consumo. O sea, los sectores que habían sido muy castigados en las acciones, ahorita estamos viendo esa rotación. En México, el sector bursátil se mueve más en consonancia con lo que pase afuera. Okay. Entonces, cuando vemos que el mercado, que Wall Street tiene importantes movimientos o una tendencia clara a la baja o hacia la alza, esperaríamos que el mercado mexicano esté ligado a ese comportamiento. Sí, totalmente. Ahorita estamos viendo una disociación porque ahorita hay mucha volatilidad. Ahorita, por ejemplo, el Nasdaq va en terreno negativo y la bolsa mexicana va en terreno positivo con relación desde que empezó el año, ¿no? Pero en general sí podemos ver que la tendencia, o sea, cuando cayó la bolsa a causa de la pandemia, que también le pegó a México, pues sí vimos también que cuando se empezó a recuperar la bolsa en Estados Unidos, cuando no había condiciones de crecimiento en México, cuando no había estímulos fiscales en México, la bolsa en México empezó a subir. Entonces, no, tú veías, oye, pero a ver, tenemos condiciones de crecimiento frágiles. ¿Cómo puede ser posible que la bolsa mexicana esté subiendo? Porque está subiendo afuera, porque hay un sentimiento de apetito por riesgo, porque están sacando capitales de Estados Unidos para llevarlo a países emergentes y México se vio muy beneficiado y el tipo de cambio llegó hasta 19.50 pesos por dólar. Pero llegó a 26, pero antes estuvo en 26, ¿me entiendes? O sea, bueno, en intradía hubo una cotización de 26, entonces a final de cuentas, lo que nos pasa aquí y principalmente en la bolsa sí es algo o una respuesta a lo que ocurre en el extranjero. Ok, bien. Regresando al tema económico y a sectores productivos, ¿cuáles son los sectores productivos que ves con mejor desempeño en este año? Ya nos mencionaste a cuáles les fue peor y ahora, ¿cuáles son los que ves con mejor desempeño? Pues precisamente aquellos sectores que les fue peor. Digamos que, por ejemplo, el sector turístico tiene mucha oportunidad de crecimiento en cuanto a lo de la vacuna se vaya concretando. También, por ejemplo, bueno, si vimos mucha fortaleza en el sector de consumo por todos los pedidos que se hicieron a casa, pues probablemente ese sector modere su ritmo de expansión. Pero todo lo que puede ser, por ejemplo, viajes, aeropuertos, aerolíneas, pues esos son los sectores que deberían darle la vuelta este año y son los sectores que pues definitivamente podrían incrementar en los rendimientos en el caso de las acciones. Mencionabas que esperas que el sector exportador tenga también un importante comportamiento este año. ¿También lo tendrá el turismo? Digo que son sectores que ayudan mucho al crecimiento del país por la generación de divisas. Sí, totalmente. Totalmente. Sobre todo, por ejemplo, si los países avanzados son los que ahorita están vacunándose primero, sí esperaríamos que, pues, estos sectores sean los primeros, estos países sean los primeros que nos visiten, ¿no? Y que reactiven, por ejemplo, el turismo y el flujo de visitantes, por ejemplo, en el sureste mexicano o en las playas mexicanas o en alguna otra ciudad de México que reciba flujo de extranjeros importante. Entonces, sí, definitivamente, pues sí podremos ver una recuperación, sobre todo por el tema de la vacuna. De la vacuna. Ok, pues ya empezaron la vacuna allá. Ah, ok, allá. Sí, porque se van a sentir más seguros, ¿no? Ya en cuanto a temas de salud y a lo mejor ya se animan a salir. Exactamente. Okay.
Tengo entendido que hace 2 semanas Estados Unidos volvió a cerrar sus fronteras para viajes no esenciales. ¿Ya los anunció que ya los abrió o qué sabes al respecto? Lo único que tengo yo ahorita fresco es que Estados Unidos pide una prueba de COVID para todos los visitantes que entren al país. Uh-huh. Y pues bueno, si cumples tú con los requisitos, obviamente, de esta prueba de COVID, se había mencionado un periodo de cuarentena que no me quedó muy claro si realmente se implementó o no se implementó, Uh-huh. pero sí tuvimos, por ejemplo, pues lo de las pruebas de COVID que está pidiendo la autoridad norteamericana para poder entrar a su país. Entonces, digamos que evidentemente, pues ya se permite el flujo de pasajeros, ¿no? A Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos que puso ya la nueva administración. Sí, sí, sí. Hay que seguir pendientes de ello. Pues ya empezaron a mandar algunas preguntas, así es que te las comparto. Por favor. Gracias. Adriana pregunta, ¿qué consecuencia podría haber si Pemex sigue cancelando los servicios de... A ver, ¿qué consecuencias podría haber si Pemex sigue cancelando los servicios? No, me imagino que qué consecuencias hay si las calificadoras pues ya no le prestan atención a Pemex, que es lo que pasó en esta semana con Fitch, que anunció que dejaría de estar observando a Pemex, y si esto afecta a la confianza del país. Pues bueno, Fitch, después del anuncio de que Pemex había rescindido de los servicios de Fitch salió después a decir que seguirían evaluando, ¿no? Entonces, a final de cuentas va a haber información disponible para los inversionistas de Pemex. Ahora, algo que discutíamos ayer es si precisamente esto, pues va a ser igual. ¿En qué sentido Okay. igual? La calificación. ¿Por qué? Porque para determinar una calificación necesitas información. Si ya no va a haber gente metida en las entrañas de Pemex porque ya no están contratados, analizando todo el tiempo el flujo de información financiera sobre la petrolera, si prácticamente Fitch va a tener la misma información que tú o yo podemos tener y no más, pues entonces, ¿qué tan fiable va a ser la calificación que pueda dar la calificadora? Claro, Por porque ejemplo, y más, la sí, calificadora se estará enterando de acciones de Pemex a través de los noticieros y a través del portal de Pemex, ¿no? Así será. como tú, como yo y como cualquier persona que acceda a la Exacto. información pública de petróleos mexicanos. Ahora, las calificadoras que siguen contratadas, pues ahí sí van a tener acceso a información no privilegiada, pero sí información probablemente confidencial que tú Sí, y yo o cualquiera de los que nos está viendo no puede acceder. sí. Eso sí es muy importante destacar. O sea, es bueno que Fitch haga esto por los inversionistas, pero algo que puede representar un pequeño menoscabo es Sí. que pues Fitch no puede tener toda la calificación, perdón, toda la información que necesita para poder dar una calificación completa y digamos integral. Sí, Entonces claro. es un riesgo. Y afecta la confianza general del país con estos anuncios. No, porque a final de cuentas es un servicio que están brindando otros también todavía. O sea, yo creo que sí un problema que pudiera mermar un poco la confianza es que diga, ya nadie me califica, ¿no? Y pues sí, y que no haya nadie que pueda realmente entrar a los números de Pemex y sobre todo, pues, dar una calificación objetiva y redonda. Entonces, más bien, digo, mermaría la confianza de los inversionistas si cancelan todo. O sea, si cancelan y prescinden de todos los servicios de calificación. Pero bueno, si ahorita se entiende que pagaban una cantidad fuerte y que quieren generar un ahorro y que siguen calificando a la empresa a otras calificadoras, no tendría por qué haber una pérdida de confianza. Ok, bueno, pues eso es importante, que no se pierda la confianza eh, por parte de las inversionistas extranjeros, ¿no? Hacia México, Exacto. ya sea cartera o inversión extranjera directa, cualquiera de las dos, pero que no se pierda esa confianza. Exacto. Bueno, hay otras personas, a ver, Vianey pregunta, ¿en qué niveles observas de corto plazo a los índices americanos? Yo creo que más que los niveles, diría yo, si
observas un comportamiento pues positivo, negativo o estable? Pues mira, esa es una excelente pregunta porque, como bien dices, independientemente del nivel puntual, por ejemplo, del S&P, pues sí podemos ver que, o bueno, lo que yo esperaría ver es que, por ejemplo, el índice Nasdaq, que son las acciones tecnológicas, pues se mantenga prácticamente estancado después del aumento impresionante que registró durante la pandemia, ¿no? Sí. Por este crecimiento de la economía digital, por este disparo de algunas emisoras, ¿no? Amazon, Tesla, o sea, las tecnológicas que realmente crecieron de forma importante, pues bueno, esa sí esperaría yo que hubiera una corrección o una moderación en el ritmo de expansión, sobre todo si hay esta rotación que te digo de tecnología, ahora ya van a ser otros sectores los beneficiados cuando sucede este proceso de recuperación. Pero bueno, digamos que entonces nos iríamos por índices. El índice de tecnología probablemente tendrá un crecimiento bajo o prácticamente nulo en 2021. En cambio, el Standard & Poor's 500 pues podría tener un rendimiento positivo por toda la cantidad de estímulos que se siguen inyectando en la economía norteamericana, tanto fiscales como monetarios, aunque pues un aumento de tasas de interés antes de lo previsto podría distorsionarnos todo el panorama. Era muy claro en 2020 que la bolsa subiría cuando el tema del COVID fuera pasando. Sí. ¿Por qué? Porque los mercados se adelantan. Entonces, ¿cómo fue que la bolsa empezó a subir en mayo o un poco antes? Bueno, porque pues marzo y abril fue el desplome, pero ya después se vio que esto iba para adelante, se estaba trabajando en una vacuna y literal los mercados se anticiparon que en diciembre iba a ser la primera persona vacunada en Estados Unidos. Entonces, digo, los mercados se anticiparon muy bien a la recuperación y lo hemos visto con este repunte que han tenido los índices, pero para 2021, te digo, dependerá de sectores y también del comportamiento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las expectativas que tienen Invex, tu área de análisis, para la bolsa mexicana, para las bolsas mexicanas? Pues bueno, la Bolsa Mexicana de Valores esperamos que registre un rendimiento positivo este año porque pues después de caer la economía tan fuerte de México, pues ya es de aquí para arriba, ¿no? Entonces, sí ha habido un mayor apetito por riesgo para invertir en países emergentes. México se ha visto beneficiado, lo vimos un poco con el comportamiento del tipo de cambio y esperaríamos que tuviera un comportamiento positivo. Y pues definitivamente eso también dependerá mucho de las tasas de interés. Volvemos a lo mismo, es que no podemos despegar estos dos elementos, ¿no? Dependerá mucho del comportamiento de las tasas de interés, sobre todo de las tasas de interés externas, porque sí lo que pase con las tasas de interés de Estados Unidos, tanto de corto como de largo plazo, sí va a mover mucho la bolsa de acá. Pero manteniendo, ahora sí que como decimos en economía, manteniendo todo lo demás constante, ¿no? Sin sorpresas negativas de esta magnitud, sí esperaríamos que la bolsa mexicana tuviera un rendimiento positivo este año. Ok, pues esa es muy buena noticia. Si nos repites, por favor, cuál es tu expectativa de crecimiento para este año, para México? 3.5% el crecimiento del PIB. ¿Cuál es tu expectativa para la inflación este año, considerando que vienen presiones? 4% anual al cierre de 2021. Bueno, entonces seguimos estando dentro de los objetivos de la banca central. Sí, definitivamente. Digo, sí, viendo los dos extremos de la banca central, pues sí es complicado ahorita determinar si vamos a estar en la parte baja, alrededor de 2.5, o en la parte alta, alrededor del 4.8. O sea, por eso también vemos una dispersión importante en el intervalo de Banco de México, porque a pesar de que la recuperación ya viene, sigue habiendo factores de incertidumbre. O sea, a pesar de que lo peor de la pandemia ya pasó, sigue habiendo factores de incertidumbre. Y eso es lo que realmente, pues, hace que tengas esta variabilidad entre el piso y el techo, o esta brecha entre el piso y el techo de los pronósticos, ¿no? Pero bueno, consideramos que 3.5% es una cifra realista, sobre todo si vamos a tener una demanda interna débil. Ahora bien, si vemos que la demanda interna empieza a reactivarse de manera sorpresiva, si vemos que el proceso de vacunación, por lo que tú quieras, empieza a acelerarse en México y empieza a tener estos resultados positivos sobre la población, no descartamos un ajuste al alza en nuestro estimado de crecimiento. Ok.
Ok. ¿Y hacia dónde podría dirigirse ese incremento? ¿O tendrían que hacer más análisis antes de determinarle? Pues sí, porque tendríamos que ver, por ejemplo, qué sectores son los que se estarían despegando, ¿no? O sea, Ajá. si es el sector de la inversión, que ahorita es el que vemos de los más débiles para este año, pues el Ujú, crecimiento sí podría ser bastante más sólido, ¿no? Porque tienes ujú, mucho campo en el margen, eso aportaría mucho más crecimiento. ujú. Si Ok. vemos que es porque las manufacturas siguen creciendo, bueno, las manufacturas están muy bien, entonces el crecimiento marginal podría ser más bajo. Entonces, depende mucho el sector que veamos despegar Ujú. para ver qué impacto podría tener sobre el PIB. Porque si es distinto, te digo, dependiendo de si es un sector que está muy dañado como la inversión, pues Sí. bueno, eso va a contribuir de forma importante. Si las manufacturas me dices que van a tener un impulso adicional, pues en el margen ese impulso adicional es más bajo. Entonces Ok. sí dependerá mucho del sector que se empiece a recuperar, si es que Ujú. se recupera de manera sorpresiva. Y hablando de las manufacturas, el sector de la industria automotriz pues se vio muy lastimada. ¿Crees que pueda tener ese impulso positivo este año? ¿O que se empiece a ver esa recuperación en este año? Y lo destaco porque el sector automotriz involucra mucha gente, o sea, estaríamos hablando de quizás nuevamente recontratar personas y eso pues ayudaría mucho a la economía. Sí, totalmente. Digo, a final de cuentas, la industria de Estados Unidos se va a mantener sobre una sólida senda de expansión. O sea, Ujú, estamos viendo también, por ejemplo, que las manufacturas en China también repuntan de forma importante. O sea, de hecho, se ujú, espera que el crecimiento de China sea muy significativo este año. ujú. Entonces, para la industria, sí, por supuesto que vemos una reactivación importante. Es más, esperaríamos que se mantuviera a un ritmo similar a lo que hemos visto desde que inició la recuperación a mediados del año pasado. Sí, sin duda, las manufacturas son nuestro gallo. Ok, no, pues muy bien, ojalá que así sea. Eh, a ver, Vianney vuelve a preguntar, ¿cuál crees que son y serán los fundamentales para que se mantenga este mercado alcista en Estados Unidos? Pues continúa el apoyo fiscal. O Ujú, sea, ahorita se está discutiendo un tercer paquete de ayuda fiscal en Estados Unidos. Es importante que este paquete, pues, continúe. ujú, Más bien que siga marchando y que se apruebe y que efectivamente se dirija para incrementar el consumo, el gasto en infraestructura, el apoyo a estados y municipios. Esos paquetes están ayudando ahorita a los mercados y pues también que ujú. la Reserva Federal no salga con una sorpresa y que nos diga que va a disminuir su programa de inyección o subir la tasa de interés, porque eso sí podría, no, eso podría definitivamente Cambiar mucho el colapsar escenario. muchos escenarios de previsión, sí, no sé. Sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta precisamente está relacionada con la Reserva Federal. ¿Qué medidas podría tomar la Reserva Federal en el caso de que veamos una presión inflacionaria muy fuerte? Si podría determinar subir las tasas. Pues para que eso lo haga, y la Fed ha sido muy clara Ujú, al respecto, la economía de Estados Unidos tiene que mostrar condiciones de pleno empleo. O ujú, sea, la Fed, el presidente de la Fed ha sido muy insistente en ese término. Y ok. para eso todavía le falta mucho. Le faltan varios trimestres. ¿Por qué? Porque, bueno, la economía de Estados Unidos lleva una pérdida casi de 10 millones de empleos, una pérdida neta de Ujú, 10 millones de empleos medidos a través de la nómina no agrícola desde que empezó la pandemia. Entonces todavía tendrían que recuperarse esos 10 millones de empleos para que pueda la Fed considerar subir tasas. Y ahora, antes de subir tasas, probablemente más bien modifique sus programas de inyección de liquidez, o sea, reduzca el ritmo de compra de activos en ujú. lugar de subir una tasa de manera abrupta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hoy el discurso de Jeremy Powell era precisamente referente a que las tasas de interés se han subido mucho, pero que continuarán con las tasas, la tasa de referencia a niveles cercanos a cero, ¿no? Y, Exactamente, y además siempre ha hablado él de mantener esta tasa en un periodo de tiempo largo, ¿no? Entonces, exactamente. no estamos, cuando él dice largo, pues no estamos hablando de 2 años, ¿no? Ni de un año, menos. Las últimas previsiones de la Junta de Gobierno de la decían que hasta 2024 veían tasas alrededor de cero. Digo, probablemente lo muevan después de todo lo que está pasando, pero no antes de 2023. Ok. Sí.
Bueno, pues ese es un indicador importante. Y bueno, y ya que hablamos de bancos centrales, tu objetivo de tasa, objetivo de Banco de México para este año. 3.75%. Ok. Y O por sea, último, sí, sí. No, te escucho, por favor. ok. Y por último, tu objetivo para tipo de cambio para este año. Ya vimos que el mercado de cambios empezó pues por debajo de 20 pesos, pero hoy vimos niveles por arriba de 21 pesos. Uh-huh. En lo personal, creo que hablar del 19.50 pues es muy optimista, considerando que hay muchas variables que se mueven, pero a ver, dame tu expectativa y platícame un poquito qué ves en el mercado de cambio. Pues bueno, definitivamente la volatilidad está ahorita a la orden del día, ¿no? O sea, con este sentimiento positivo, negativo de los inversionistas de un día a otro, que las tasas de interés y luego no, que no está tan mal todo por lo de los estímulos, no, pero ¿qué crees que los estímulos iban a generar inflación? No, pero es que entonces le van a meter, o sea, como que, o sea, un día los mercados piensan que la cosa está mal por la inflación y otro día piensan que la cosa está bien por los estímulos. Entonces, esta volatilidad es probable que se vea a lo largo de todo este año. Y también, pues evidentemente, con afectaciones al cambiario. El 19.50 es optimista, probablemente, pero porque ahorita estamos en 21.13. Pero hace 2 semanas era un nivel normal. Entonces, más bien, sí esperaríamos que el tipo de cambio oscilara alrededor de ese intervalo, 19.50, incluso 21.50, pero otra vez, no hay condiciones tan negativas que nos disparen el tipo de cambio a lo que lo llegamos a ver en marzo del año pasado, de 25, 26 pesos intradía. O sea, no vemos esas condiciones ahorita tan negativas, sobre todo si ya pasamos lo peor del COVID, y esto es muy importante recalcarlo. Ya volver a tener algo así con la gente en proceso de vacunación es muy complicado. O sea, tendría que, no sé, una cepa completamente diferente y catastrófica, pero no lo vemos, realmente no lo vemos. O sea, no hay ahorita elementos tan negativos que nos lleven a nosotros a esperar una corrección importante en el tipo de cambio o en los mercados. Ahora, por ejemplo, esperamos que Banco de México, después de bajar la tasa a 3.75 este mes, ahí se quede. Si la tasa continuara, si volviera a haber más bajas en la tasa de interés de referencia, sí tendríamos un problema, probablemente para el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en la medida en que las tasas de interés continúen bajando, pues más inversionistas van a decir, me están pagando menos, me voy. Sí. Entonces, eso sí puede presionarte el tipo de cambio. Eso es importante, pues en caso de que Banco de México decida continuar con el ciclo de reducción de tasas, sí tendríamos que ver si efectivamente, pues el Banco Central no lleva a cabo acciones que perjudiquen al tipo de cambio. Aunque esa no sea su intención. Eso sí cabe aclarar. Ok. ¿Y sí me dijiste cuál era tu estimado de tipo de cambio o me No, distraje con las 2040. preguntas? Ah, 20.40. 2040. Sí, Ok. para el cierre, para el 31 de diciembre de 2020. 21. 21, Ok. 21, sí. Sí, muy bien. Y bueno, y la última pregunta. Miguel del Castillo te hace una pregunta. ¿Qué criptomoneda tiene potencial en este momento? Sin embargo, yo te dejaría la pregunta más abierta, ¿no? O sea, si le ves potencial a las criptomonedas en general y después si quieres mencionar alguna. Claro, algo que una maestra muy querida en la maestría en finanzas nos compartió en un seminario fue, si no conoces de algo, no te metas a invertir en eso. Y realmente, sin un respaldo, digamos, real, las criptomonedas son valores en el aire. Si tú me dijeras, están respaldadas por oro, están respaldadas por commodities, están respaldadas por crecimiento futuro, lo que tú quieras. Si realmente viéramos que las criptomonedas tienen un respaldo real, tangible, legal, que se pueda regular, te diría, bueno, vamos a analizar qué tipos de activos respaldan a las criptomonedas para ver si son una buena inversión o no. El aire, las declaraciones del presidente de Tesla,
los trends, ¿no? Sí. Tendencias, modas, eh, realmente son pura especulación. Bueno, Entonces, incluso sí vimos que el Bitcoin pasó de, me parece, 8,000 a 1,000,000 de pesos en el transcurso de 5 años, sí. pero también la corrección reciente que ha tenido ha sido bestial. Ujú. Y ese es el problema cuando no sabes lo que realmente vale algo. Cuando tú puedes sustentar el valor de algo con, con, con algo detrás, es fácil, o bueno, es mucho más sencillo determinar su posible valor, tanto presente como futuro. Si no tienes idea qué lo respalda, es muy arriesgado. Entonces, las criptomonedas no están reguladas, son muy volátiles, no se sabe Ujú. realmente qué traen detrás, no se sabe Ujú. realmente si un día podrían desaparecer o no. No, es que volvemos a lo mismo. Al ser un activo ahorita que nada más está acarreado por fuerzas de mercado sin sustento, pues eso puede generar un riesgo importante para el patrimonio. Ok. Bueno, Miguel, ya escuchaste los comentarios mucho, mucho oficiales. cuidado en lo que invierten. Sí, sí, claro. Hay que tener cuidado. Pero qué bueno que te hizo la pregunta, porque tiene la duda y qué mejor que tú Por que supuesto. estás, pues trabajas día a día en este sector financiero y que te dedicas al análisis, que le puedas explicar a Miguel cuál es tu punto de vista, ¿no? Y además tú eres el economista de un banco nacional, o sea, no, la experiencia que tienes, claro que puedes dar opinión respecto a esto. Tengo otra pregunta. Te he robado mucho tiempo No a te la preocupes. audiencia. Gracias. A la audiencia le comento que lo invité para una plática de media hora y casi vamos a cumplir la hora completa. Tienes Gracias. toda la razón. Se nos fue muy rápido. Sí, se me fue volando, Ricardo. Muchas gracias. Pero hay otra pregunta y es, el VIX lleva técnicamente desde junio del año pasado un impulso fuerte y un ajuste considerable en la bolsa de Estados Unidos. ¿No presionaría al tipo de cambio por arriba de los 22 pesos? Pues bueno, tendrías que volver a ver al VIX en los niveles que lo viste cuando se nos fue casi a 25. O Ujú. sea, el índice de volatilidad, a pesar de los recientes repuntes que ha tenido, no se compara con lo que viste en marzo y abril de 2020. No se compara. O sea, Claro. no hay ni siquiera un punto de comparación. Entonces, en la medida en que este índice pueda ir subiendo más, pues sí puede empujarte los índices de riesgo hacia niveles más elevados y hacer que, pues sí haya una recomposición de las divisas, ¿no? Bueno, de los portafolios de divisas. Sí. Pero definitivamente, para que vuelvas a ver al tipo de cambio disparándose, porque no hay otra, no hay otra forma de describirlo, fue un disparo, ¿no? Sí. Sí tendrías que ver al VIX disparándose y eso no lo ves ahorita. O sea, sí lo ves relativamente más contenido. Y bueno, también para el tipo de cambio, pues hay soportes. No todo es especulación, trading o inversionistas. Sí. También hay soportes para el peso mexicano. ¿Cuál es? El flujo de 40,000 millones de dólares de remesas que entra al país bueno, no cada año, pero entró el pasado y probablemente entre ¿no? Sí. Las exportaciones que tuviste superávits en la balanza comercial que te la llevó alrededor de 30,000 millones de dólares en superávit comercial. Ujú. También tienes unas reservas internacionales autónomas, Ujú. limpias, y pues alrededor de los 200,000 millones de dólares, más una línea de crédito flexible con el FMI. O sea, si te pones a ver también, bueno, el peso mexicano está sufriendo, sí, pero todas las monedas de países emergentes están sufriendo. Sí. El peso mexicano tiene un respaldo importante, que son pues las reservas, las remesas, las exportaciones y la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Y pues bueno, a Ujú. final de cuentas también sigue siendo un destino atractivo de la inversión. Y a pesar de que pues hemos visto caídas en la inversión extranjera directa o salidas de capitales, pues tampoco ha sido tan abrupta. Ok. Y esperemos que así se conserve, ¿no? Porque pues sí, o sea, lo de menos es el tipo de cambio. O sea, la salida de inversión le pega al crecimiento. Entonces, sí es importante que pues se mantengan esas condiciones propicias para la inversión en México. Sí, claro. Y que llegue más capital extranjero también, ¿no? Eh, Esperemos. sí, esperemos que sí. Pues ahora sí, ya te voy a dejar. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta tarde para platicar de economía y el impacto o la relación que existe con los mercados. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta tarde en Café Bursátil. Muchas gracias a ti, Daciana. Estamos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Igualmente.
Hasta luego. Pues ya escuchó todos los comentarios de Ricardo Aguilar Abe, quien es economista jefe de Banco Invex, quien pues explicó cómo el escenario a principio del año y ahorita pues ha cambiado un poco en función de toda esa liquidez que hay en Estados Unidos y pues nos dejó ver cuál es su expectativa para el mercado accionario, que es de un comportamiento alcista en este año. Ya estamos casi por irnos, pero antes de irnos le quiero comentar que finalizó el periodo de reportes trimestrales en México y en Estados Unidos. Quiero destacar que es muy importante estos informes que dan las empresas que cotizan en bolsa. El mercado financiero, en otras ocasiones yo he dicho que además de ser un ente que ayuda a una mejor distribución del flujo de efectivo entre empresas, gobierno y familias, también es un centro o es una fuente de información. Ahorita platicamos con Ricardo Aguilar de todo este contexto de la economía y qué puede pasar para México en este 2021 y hablábamos de realmente cuál sería la recuperación para México y puede llevar unos 3 años. Pero cuando revisamos los reportes trimestrales de las empresas, pues ahí nos deja ver cuál ha sido pues la evolución que ha tenido esa empresa en un año difícil o en un año menos difícil y además también cuáles son sus perspectivas hacia el futuro. Por eso es importante observar los reportes trimestrales. Y bueno, para no entrar a detalles, porque ya nos faltan unos minutitos, simplemente le voy a comentar que después de que finalizara el periodo de reportes trimestrales en la Bolsa Mexicana de Valores o en las bolsas de México, o para las bolsas mexicanas, pues de la muestra del índice de precios y cotizaciones, el 37% de ellas presentó resultados mejor a lo esperado. Este es una señal positiva para el mercado y se lo hago notar porque todas las personas que queremos participar en bolsa, que ya sabemos que es sencillo hacerlo en el presente, hay muchas casas de bolsa que ofrecen fondos de inversión con participaciones con montos mínimos. Lo único que tienes que hacer es ir a la casa de bolsa y abrir un contrato. Bueno, pero ya nos los comentó Ricardo, el comportamiento para el mercado bursátil va a ser positivo, lo cual se confirma con los resultados de los reportes trimestrales de las empresas públicas, las empresas que cotizan en bolsa. 37% de ellos resultó mejor a lo esperado. Esto habla muy bien de las empresas, del comportamiento, de lo que han tenido que trabajar o modificar internamente en la producción o en la fuerza de ventas o en el marketing para poder alcanzar estos niveles de crecimiento. Bueno, por otro lado, en el mercado SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, presentó justamente hace un par de días, no, fue ayer, que los hoteles Marriott también ya se incluyen en el SIC. Así es que si a usted le gusta invertir en el sector hotelero, pues ahí tiene otra opción para invertir directamente. Y bueno, pues en términos generales se ha visto este año, en estos primeros dos meses, una mayor actividad en el mercado accionario. Ha habido algunas colocaciones. Vemos a Marriott que se está integrando al sistema internacional de cotizaciones. Él originalmente cotiza en el mercado Nasdaq. Y bueno, esto habla bien del mercado, o sea, que los inversionistas, no nada más las empresas están buscando al mercado, sino que los inversionistas también están demandando acciones, están ávidos de nuevos instrumentos, nuevas acciones, nombres nuevos, y pues esto permite que el flujo mantenga un mejor volumen y esto es importante para todos los inversionistas, porque cuando adquirimos una acción, un título, una fibra, el nombre que tenga el instrumento que se bursatiliza en la bolsa, pues ya lo adquirimos, pero lo importante es que tengamos la certeza de que cuando lo queremos vender lo podemos hacer fácilmente. Así es que hay buenas noticias para el mercado.
ya lo comentó el analista, lo vemos día a día con las colocaciones que se hacen y bueno, esperemos que esto continúe así y yo lo invito a que se acerque a participar en el mercado accionario. Es importante manejar las finanzas personales adecuadamente y después de pasar finanzas personales 1, que me refiero a crear el hábito del ahorro, ¿no? Que lo hacemos en casa, pues ya podemos pasar a finanzas personales 2, que es permitir que tu dinero genere dinero. Y esto es a través de la inversión, a través de CETES de una forma conservadora o a través o fondo u otro tipo de bonos, pero también a través del mercado accionario. Si ustedes necesitan más información, no duden en mandarnos un comentario en vínculoeconómico@gmail.com, donde estaremos atendiendo todas sus preguntas, sus inquietudes y los comentaremos en la siguiente sesión de Café Bursátil en este mismo espacio. Yo soy Iracema Andrés y me encantó conversar con ustedes esta tarde. Recuerda que nos vemos el lunes en Vínculo Económico para hablar de economía y finanzas. Vamos a tener una mesa para dialogar de la actuación de la mujer en la sociedad. Y el próximo jueves, pues tendremos otro especialista en finanzas en Café Bursátil. Lo espero. Sea muy feliz y tenga una excelente noche.